Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con Julio Ferreira, diputado nacional. Vamos a conversar sobre este tema del tarifazo, un tema que tiene muy preocupada a la gente. Eh, Vamos a intentar explicar el alcance de la última solicitada que publicó el gobierno de Jujuy. Y después le vamos a preguntar a Julio Ferreira cuál es su opinión en este sentido. ¿Estamos viendo en pantalla? Sí, ahí está. Estuve revisando precisamente la solicitada del gobierno de Jujuy, publicada el 18 de agosto, sobre este escandaloso tarifazo en materia de luz. Si usted ve la columna izquierda, si podemos subir un poquito, ahí está, gracias. Morales autorizó un ajuste para el mes de marzo del 10%, de acuerdo con el incremento salarial otorgado a la administración pública provincial. Ese incremento del 10% es arbitrario, me parece a mí, es ilegal, ya que las actualizaciones tarifarias por costo de distribución, gastos de comercialización, en donde las variaciones salariales contractualmente están establecidas por una resolución de la SUSEPU, la 256/16, donde allí se calcula, mediante el índice de salarios del sector privado, registrado y publicado por INDEC, correspondiente a M2 del mes de actualización. La SUSEPU, en resolución 20/2021, viola la ley 2754 que el gobierno del señor Morales ha adherido por decreto 501 del 2020, modificando el contrato de concesión. Aquí, según la información que yo tengo, deberían haber llamado a audiencia pública y también se debería haber contado con la autorización de la legislatura. De modo que la trampa de Morales, que por un lado incrementa los salarios de la administración pública y se los quita a través de la tarifa de energía eléctrica, está muy clara. El otro ítem que observo es el del aumento del 14% mediante audiencia pública del 24 de mayo por la revisión tarifaria. En este sentido, una resolución de la SUSEPU, la 256/16, aprueba el 11,7% de pérdidas totales. Luego, en otra resolución, la 182 del 2022, aprueba, fundamentando que, por lo mencionado, se considera adecuado implementar un esquema de reducción paulatina de las pérdidas totales reconocidas de acuerdo al siguiente cronograma. Mayo del 22, 13,3%, mayo del 23, 13,1%, mayo del 24, 12,9%, del 25, 12,7%, mayo del 26, 12,5%. Económicamente, el 1% representa para EGESA facturar a través de las pérdidas, o sea, usted paga las pérdidas, ¿sí? Y EGESA factura por año 74.096 pesos. Esto va en contra de todo concepto técnico económico, por cuanto la tecnología avanza para bien, pero en lo que estamos viendo es como que se ha producido, por el contrario, en un retroceso. Además, EGESA es una empresa monopólica, su rentabilidad o enriquecimiento está asegurado, está calzado. Por otra parte, Jujuy tiene un menor consumo por año y por persona. La resolución de la SUSEPU 182/22 se aprueba los convenios salariales entre la concesionaria y el Sindicato de Luz y Fuerza, cuyas variaciones son transferidas a tarifa de usuario final. Esto además me dicen que es ilegal y además arbitrario. El Ministerio de Trabajo de la Nación es el organismo competente que regula todas estas cuestiones, que homologa los convenios colectivos de trabajo. La concesionaria podrá o no
acordar a su conveniencia salarios mayores, Total está autorizada a transferir a tarifa. Esta es otra suerte de atropello y otro privilegio contra los jujeños. De modo que los representantes del pueblo deben aprobar la anulación de la resolución impulsada por la SUSEPO 182/22 y volver a llamar a una audiencia pública para poder tener el saneamiento administrativo y jurídico de las facturas tarifas. De modo que es una leve interpretación de lo que quiso publicar el gobierno de la provincia de Jujuy, con algunas cuestiones que no se ajustan a la realidad ni a la verdad. ¿Sí? Aunque a Morales no le guste, tenemos que aclararlo, aunque Morales encabece esta solicitada, argumentando que quienes de alguna manera emitimos alguna opinión desde afuera del Estado, confundimos a la opinión pública. En realidad, el que confunde la opinión pública es el propio gobierno del señor Morales. De modo tal de que esto recién empieza, seguramente habrá más novedades en las próximas horas respecto de cómo se termina esta cuestión. Morales acaba de decir que desconoce los incrementos instrumentados por EGESA. Es decir, la culpa la tiene el otro. Cuando todos sabemos que todos los teléfonos suenan en el despacho del señor Morales. Y él fue quien autorizó estos incrementos que han impactado severamente en la familia de los jujeños. En un minuto vuelvo y conversamos con Julio Ferreira sobre este y otros temas. Bueno, gracias, director. Estamos con Julio Ferreira. Gracias, diputado, por venir. Muy amable. Un gusto estar acá. Buenas tardes. Bueno, ¿tiene alguna visión respecto de este tarifazo? Bueno, lo primero, la falta total de respeto al pueblo que lo votó. Esa es la primera. El aumento tenía que haber sido publicitado con anterioridad. Que la opinión pública lo conozca antes, no después de autorizado. No creo que EGESA haga un aumento de tarifa sin la aprobación del gobierno de la provincia. Lo que ocurre, yo no tengo ninguna duda de lo que hablo. El Estado busca cubrir el despilfarro aumentando las tarifas de los servicios públicos acá y en las naciones iguales. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las tarifas para hablar con objetividad? Las tarifas hay que pagarlas. Entonces, la demagogia de tenerlas pisadas y después hacer aumentos como estos que se pretenden hacer ahora y que a la gente la afectan gravemente, es producto del mal manejo de los recursos. Acá hay una realidad que la he mencionado antes, lástima que el pueblo de Jujuy no llegó a comprender lo que nosotros pretendíamos. ¿Qué pretendía yo en particular? Terminar con el despilfarro y con el enriquecimiento de los que llegan a los cargos estatales. Y hay maneras. Y si no se hace eso, el país no tiene salida. Ustedes miren las propuestas de la elección anterior del gobernador de la provincia, miren las propuestas y vean cuántas se han cumplido. Tengo las propuestas grabadas de este periodo y al final vamos a ver cuántas cumplidas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Prometemos cosas a sabiendas de que no las vamos a cumplir. Total, con esto convencemos a la gilada y seguimos ganando tiempo.
Ahora analicemos, en el caso particular de la energía eléctrica, el gobierno, no tengo la cifra exacta, pero hizo una inversión de 600, 700 millones de dólares para Cauchari. De acuerdo a la proyección, Cauchari no rinde el 100% de lo previsto, pero de acuerdo a la proyección, en base a las planillas que me acercaron, Cauchari no se va a terminar de pagar en el periodo de vida útil de los paneles, que se estiman en 10 o 12 años. No llegarían a recaudar para pagar lo que costaron. Ahora, esa inversión que se hizo, esa deuda que contrajo Jujuy, si le fuera de utilidad a los jujeños que paguen la energía más barata, por ahí la podríamos justificar de alguna manera. Pero esto está demostrando de que no sirve para eso. Cauchari ingresa al sistema integrado nacional y pagamos como cualquier hijo de vecino y terminamos con estas tarifas que acaban de publicar. Entonces, realmente, si no se cambia los sistemas de control, si no se cambia el control al funcionario, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Que yo siempre he sido fanático del control. Cuando yo llegué al registro civil, ¿saben lo primero que hice? Ir al Tribunal de Cuentas y pedirle que me controlaran semanalmente. Bueno, hay una crisis, esta mañana lo planteaba Julio, hay una crisis del viejo constitucionalismo, me parece a mí. Entonces, eso ha puesto en crisis también a las propias instituciones. Los controles están terminados, en todos los órdenes, donde haya controles que ejercer dentro del Estado, está todo terminado. Mire. Por eso digo, en la medida en que no se haga un replanteo del institucional, de reformar el esquema, la estructura institucional, no hay ninguna salida posible. Los cambios que hay que hacer tienen que nacer de la dirigencia política. Sí, claro, bueno, pero la dirigencia política, Bueno, ojo con la reforma de la Constitución. Dejemos de lado la reelección de Morales. No, hablemos. Pero hablemos de la reforma que viene, que quieren reformar. Ojo, porque puede ser funcional a los grupos de poder para seguir blindándose. bueno. Los cambios que hay que hacer tienen que nacer de la política, tienen que nacer de una dirigencia política que realmente quiera sanear el país. Por ejemplo, la obra pública ha sido fuente permanente de corrupción, porque los controles son laxos y entonces se hacen arreglos que terminan perjudicando al país en muchísimo dinero. Entonces, el ciudadano de Jujuy tiene que analizar, miren las promesas del gobierno actual y miren cuánto se ha cumplido. Ahora, convengamos que todos los proyectos del gobierno que han ido a aprobación de la legislatura han salido con el apoyo del Partido Justicialista. Entonces, prácticamente, el gobierno no ha tenido oposición. Se ha pretendido sacar a los miembros del Tribunal de Cuentas. No se los pudo sacar, entonces manejamos las cosas a través de Gense, que no está sujeto al control del Tribunal de Cuentas. Es decir, en una palabra, un manejo poco claro. Exacto. Ahora, con ese formato poco claro, poco transparente, Morales quiere ir a la nación, que pretende salvar a la Argentina. Mire, para ser candidato a presidente hay que tener mucha plata, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿de dónde habrá salido la plata? Sí, claro, lo decimos todos los días, pero... Bueno, ahora, una modificación, una reforma de la Constitución, el ciudadano de Jujuy tiene que estar advertido de que en esa reforma de la Constitución no vaya incluida la reelección del gobernador. Acá, al pueblo se le ha mentido mucho. Yo soy de hablar siempre con la verdad. A mí, cuando entran en esto de la política, me dieron sin piedad, pero algo de miedo me tenían. Porque yo no transo.
Jujuy necesita un gobierno que piense en Jujuy, que piense en los jujeños y particularmente en aquellos jujeños que la están pasando muy mal. Este aumento tarifario impacta terriblemente en la gente que menos tiene. Fíjese, acá tengo un dato a propósito de lo que usted me dice. El consumo, ¿sí? Voy a poner los anteojos para asegurar bien el dato. Mire, consumo kilowatts hora año por persona, 393,58. Esto significaba 3.400 pesos por año por persona. Esa cifra ahora la van a pagar por mes o más, para que vea la magnitud del impacto del tarifazo. Claro, acá habría que ver, la Nación está fijando un consumo de 400 watts para, digamos, recién de ahí para arriba pagar, y de 400 hacia abajo lo toma como persona de menos recursos. Habría que ver cuál es el consumo promedio de la gente acá en Jujuy. Pero de todas maneras, lo de fondo es la arbitrariedad con la que el gobierno se maneja. ¿Y por qué se maneja con esa arbitrariedad? Porque tiene primero el principal partido de oposición, que es el nuestro, el justicialismo, hoy no es oposición. Digamos, la justicia manejada también discrecionalmente por el gobierno de la provincia, que prácticamente tiene el poder judicial en sus manos, hace que el gobernador de la provincia tenga los tres poderes del Estado en sus manos. La suma del poder público. Es la suma del poder público. Entonces, el ciudadano común, ¿cómo se defiende? En el tema de las tarifas, la Nación, que lo está haciendo para ver cómo puede zafar de una situación que es gravísima, tiene dudas de la aplicación de los aumentos, porque es consciente de la situación de la gente. Y la provincia ya lanzó este aumento así sin consulta previa, ¿no es cierto?, sin audiencia pública, sin nada, directamente se lo hizo. Esta explicación es posterior al aumento. Eso hay que discutirlo antes, no después. Darle la oportunidad a la gente a través de la consulta popular, herramientas de defensa que no las ha tenido. Y no creo de modo alguno que ejerza algún aumento de tarifa sin la aprobación. No, por supuesto. Y el rol de la SUSEPO, que está opinado. Todo esto configura una falta de respeto total a la ciudadanía. Total. Y demuestra acabadamente lo peligroso que es darle a alguien la suma del poder público, que hoy la tiene el gobernador Morales. Ahora, Julio, el ciudadano tampoco tiene... A ver, el ciudadano no está empoderado como para hacer un planteo semejante como el que usted está presentando aquí. Me parece que eso también hay que revisarlo. Porque el voto popular se ha transformado en un decorado, en una puesta en escena. Pero el votante sale del cuarto oscuro, se terminó la historia. ¿Cuál es la defensa del ciudadano? La primera, la legislatura. Cuando va un proyecto de ley que pueda ser perjudicial, es donde la legislatura se tiene que oponer. Bueno, pero cuando vos tenés una legislatura pero la legislatura es funcional al Poder Ejecutivo. Hoy es funcional. Hoy es funcional al Poder Ejecutivo. Es una falla del sistema eso. Eso es una falla del sistema. Hay que cambiarlo. Bueno, hay que cambiar muchas cosas que tienen que nacer de la dirigencia política. Sí, claro. Cambio. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A ver, renunciamos todos a los fueros. ¿Cuántos crees que renunciamos? 3 o 4. Entonces, por ley, hay que eliminar los fueros. Los fueros no están dados para cubrirse de la comisión de delito. Los fueros son para no ser cuestionados por declaración en función Sí, eso está claro y se entiende. Bueno, ahora estamos... El control del gasto. Sí. Porque el déficit del país es producto de que durante años el presupuesto de la nación ya va con déficit. Y con déficit millonario, ¿no? Con 2 o 3. Eso se repite año a año. Cuando en realidad lo menos que se puede hacer es reducir el déficit. Bueno, el déficit se puede reducir fácil. Aprobamos el presupuesto anual sacando el déficit
que se pone y le das a cada provincia lo que le corresponde y se acabaron los ATN. ATN es la asistencia del Tesoro Nacional, Sí. que se reparte también discrecionalmente, Sí. ¿no es cierto? Si sos del palo te doy, si no sos no te doy. Pero es una forma de que aquel que gasta más de la cuenta vaya a pedir auxilio. El país necesita que absolutamente todo, gobierno, municipio, provincia, intendencia, se ajusten a un presupuesto que permita ir achicando el déficit, bajando la inflación para llegar en algún momento a tener déficit cero o un déficit razonable, manejable, y una moneda estable. La moneda nuestra ha perdido valor. Tiene ningún valor. Hay gente nuestra que está yendo a cambiar los pesos nuestros por pesos bolivianos. Bueno, la política tiene que hacerse cargo de todo lo que hizo mal. Y el ciudadano común tiene que analizar su voto porque ahí está la herramienta. No podés premiar a aquellos que malversan los fondos, que cometen arbitrariedades. Claro, pero entiendo. Y que te van a pero no empobrecer. termina con el sufragio. No El termina. ciudadano tiene que tener alguna suerte de empoderamiento para pedir rendición de cuentas. Es imprescindible eso. Ahora, la pregunta es, con esta generación política, lo excluyo, Julio, pero con esta generación de dirigentes políticos, es imposible. Tiene que haber un trasvasamiento generacional para que se entienda realmente la profundidad del cambio que se necesita. Acá el pueblo tiene que exigir medidas claras y la eliminación de una serie de leyes que posibilitan la malversación de fondos. Y en mi modesta opinión, yo lo decía acá cuando andábamos en campaña, 30 de abril, fecha de rendición de cuentas. Ah, ¿no rendiste cuenta? No hay coparticipación hasta que no rindas. Cosa que los intendentes, hablamos de la provincia, los intendentes se vean obligados a cuidar los recursos y a rendir cuentas. Es la única forma de poder oxigenar. Yo te digo, yo estuve mucho tiempo en el registro civil, nunca pedí un aumento de presupuesto, nunca pedí una partida adicional, pero cuidaba la plata del registro civil más que la mía. Eso posibilitó que pudiéramos hacer cosas que hoy la gente las puede ver y tocar. Con los mismos fondos que el Estado nos daba, administrándolos correctamente. Ahora, cuando a vos te dan libertad para malgastar, terminás la plata en el mes de agosto y vas a tocar la puerta a Casa de Gobierno para que te den fondos de auxilio y vas a seguir malgastando. Entonces hay que poner el límite al gasto. Y el tema de los fueros, en mi modesta opinión, yo creo que los fueros hay que eliminarlos o poner en claro que son para evitar de ser juzgados por declaración Sí, entiendo. o Claro, expresiones. correcto. Pero no cuando estás acusado de la comisión de un delito. A mí particularmente, te digo, renuncio a los fueros, no tengo ningún inconveniente. Y me parece que es lo que hay que hacer. Pero por sobre todas las cosas, cuando uno tiene un cargo en el Estado, uno tiene que estar pensando en la gente, que es lo que yo hice cuando estuve en el Estado. Todos los días pensando qué podíamos hacer para mejorar. Cuidábamos la plata y a ver, y así fuimos haciendo paulatinamente una serie de cosas. Bueno, la última que hicimos, que fue el edificio de terminal, que me terminó costando el cargo, pero siempre pensando en la gente, que es lo que lamentablemente hoy no ocurre. Julio, gracias por venir. Un gusto estar acá. Gracias, muy amable. El diputado Julio Ferreira con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.